9:14. Tenemos reporte de que en la avenida del Faro están quemando gomas, tirando piedras. ¿Y por qué? Y tirando, arrojando a la calle los contenedores de basura. Vamos a investigar un poquito más adelante qué es lo que pasa. Son las 9:14. José La Luz. Bueno, señores, como todos los fines de semana, nosotros les recomendamos a ustedes moderación para que no aparezcan en las estadísticas del lunes de violencia o de muerte, de modo que si van a tomarse un trago, háganlo con moderación y traten de tomarse su trago en su casa. Y recuerden que mañana sábado entonces estamos a 15 de marzo y vamos a estar nosotros en el salón de la Iglesia Evangélica Metodista Libre en Navarrete y le hacemos una invitación a todos que si quizás no le llegó la invitación, nosotros queremos que se sientan invitados los dirigentes políticos, comunitarios, religiosos, de toda la comunidad en Navarrete, de todo el municipio. Vayan sin problema y vamos a conversar ahí sobre la nueva tendencia ideológica del mundo en este espacio de liderazgo responsable, donde nosotros no mencionamos la palabra PLD ni PRD ni una sola vez en la conferencia, porque esto no es partidario, esto es social. José, perdóname que te interrumpa, te tengo este dato, lo estaba buscando porque me lo mandaron anoche y quería dártelo hoy temprano. Anoche el Tribunal Superior Electoral falló, atención, esto es una primicia del Sol de la Mañana. Ese es mi tema. El Tribunal Superior Electoral falló anoche a favor de Virgilio Bautista y de Alexander Heredia para que sean juramentados como miembros del Comité Central del PLD en sustitución de las señoras Sofía Ascona y Rosa Castro con el tema de la cuota de la mujer. Con eso suman 5. Primicia del Sol de la Mañana. Víctor le da un plazo de 15 días al presidente del PLD para que les tome juramento tanto a Virgilio Bautista, que es el hermano de Félix, y Andrés y Alexander Heredia en sustitución de Rosa Castro, que es la secretaria, es la secretaria ¿de quién? De la Secretaría de Organización, es una dirigente. ¿La secretaria de Félix? No, de la Secretaría de Organización, y lo era de la Secretaría General también. Como Maribel. Como Maribel. En lo que es Maribel, ella lo es por organización. Maribel fue compañera tuya y mía allá en NDI. Sí, con Rosa esto Castro suman 5, ¿verdad? Sí, suman 5. Y Gladys Sofía Ascona, que fue diputada ya. Sí, Gladys Ascona. Gladys Ascona, creo que ahora está en el Parlacén. Y recordamos la primicia que dio el presidente del Senado de que ya el comité político fue convocado para el lunes para analizar esto. Y para finalizar, José, Radamés Segura se lanza hoy también, tengo entendido. Vamos a hablar, no sabía, debemos invitarlo por aquí. Tiene entonces, un acto miren, para juramentar su equipo de trabajo y se lanza hoy. Vamos a invitarlo. Entonces, miren, señores, yo quiero decir lo siguiente. Después de agradecerle a Johnny Martínez y a Águeda Vargas en Navarrete porque están ayudándome con la coordinación de esta actividad de mañana, yo quiero decir lo siguiente. Todavía el vuelo MH370 del 777-200 de Malaysia Airlines sigue sin ninguna pista consistente. Lo más avanzado es lo que dijeron los chinos, de que uno de sus satélites captó una explosión de agua donde al parecer se había introducido el avión. A una profundidad grande. No, captaron lo del principio de Arquímedes, ¿no? Que cuando tú entras un cuerpo en el agua genera un espacio igual al cuerpo que entra. Entonces eso fue que cayó en el mar y se hundió. Sí, eso es lo que dicen los chinos, pero los malayos o los malasios fueron a la zona y descartaron ningún hallazgo de nada. Y lo que dijo el Wall Street Journal ayer, de que los motores de Rolls-Royce, que son los que equipan el Boeing 777-200, que es el de Malaysia Airlines, tienen un sistema de información interno, los motores, que envían señal. Un sensor. Envían información, un software envía información a la Rolls-Royce, que es inglesa, la compañía que fabrica los motores. Y entonces, en principio, la Rolls-Royce había dicho que los motores duraron 4 horas enviando información. Pero los monitorean. Sí, los monitorean porque ahí hay un problema de de fianza, de seguro, de póliza. Ellos monitorean sus motores a ver qué falla, porque un avión pueden fallar miles de cosas. Entonces los motores de la Rolls Royce en línea van volando y van enviando información de todo lo que está pasando. ¿Y dónde estaba ubicada la última información que mandó? La Rolls Royce dijo que duraron 4 horas enviando información, pero no envían información del lugar donde está, sino del comportamiento del motor.
sea, y dice que está pasando al motor. Al motor. No, ellos no dijeron lo que pasó. Ellos nada más dijeron que el avión duró 4 horas enviando información después que desapareció del radar. En síntesis, todo está en cero. Y mañana a la 1 de la tarde, Coño, qué vaina, el avión cumple una semana de haber desaparecido. Eso es increíble. El avión de Air France pasó lo mismo en el 2009. Los restos aparecieron en el 2011, pero con una diferencia. Parte del fuselaje del avión de Francia Airlines aparecieron 48 horas después. O sea, todo el mundo sabía que hubo un accidente. De aquí no aparece ni siquiera una mancha de combustible. Nada. Y esto es, señores, sencillamente increíble. La hipótesis más socorrida es la siguiente. Uno de los pilotos pudieron tomar una decisión suicida y apagar todo voluntariamente. Esa es una posibilidad. Y la otra es que eso se haya hundido en el mar. Y lo que uno no se explique es cómo que en el proceso de hundimiento no mandara. ¿Y tú viste ayer en Filadelfia el que aterrizó que se fue de Boca? No lo vi. Oh, en Filadelfia, búscalo. Hay un avión que aterrizó de US Airways y entonces aterrizó en el aeropuerto, ¿no? En la pista. Entonces tú sabes que los aviones aterrizan primero con la parte de atrás, las gomas de atrás, y entonces después que ponen la goma de la nariz. Pues parece que aterrizó con las gomas de atrás, se ve el video, y entonces cuando baja la goma de adelante de la nariz del avión, se pichó la goma, se explotó la goma. Son mucha goma, son hasta 16 gomas. Bueno, pero se explota uno y ya tú sabes que se fue a piquetó. Y entonces cuando se fue así, el avión quedó así, como los Willy cuando tú haces bicicleta para adelante, quedó así boca abajo. Tú frenas con la goma de adelante en la bicicleta. Para que sepa, se levanta de atrás y entonces el avión quedó levantado de atrás y se fue de boca el avión. Así no le pasó nada. El sucio que aterrizó con nosotros. Gracias a Dios. Yo le dije buen sucio. Gracias a Dios no te entendió. Pero gracias a Dios no hubo heridos, no hubo lamentos. Miren, vamos por partes. Nada que lamentar. Esta mañana, pero un susto, Julio tocaba dos temas que no se puede, la intención no es replicarlos ahora, pero ojalá que formen parte de la agenda que vamos a agotar de debate en Nueva York, como uno que Monse planteó ayer en el chat de nosotros. ¿Quién es Monse? Montserrat, la esposa de Antonio. No tengo la CEO de aquí. La que viene con el spray a me mate. Sí. Entonces, ese tema fresco, lo vamos a analizar en Nueva York. Y ojalá que podamos analizar uno por lo menos de lo que Julio planteó aquí, que aunque él dice que no, es en alusión al presidente Fernández y su conferencia de San Cristóbal. Porque Julio dice, y con mucha suficiencia de argumento, que después de lo en el Nuevo Testamento ya la religión no procura que Dios se concentre en una tierra prometida para favorecer a un pueblo, que es lo que pasa con el Viejo Testamento y la tierra prometida de Israel. Él le tiró su chinita a Leonel, ¿verdad? Claro que sí, en el mismo idioma, idioma bíblico. Claro, pero lo único que yo refuto de lo que dijo Julio es que, si bien es cierto, eso es así para el resto del mundo occidental, porque lo que hicieron los cristianos fue que se aliaron con los romanos. Por eso en la historia de Jesús hay un pasaje del templo que a mí me parece una escena puramente política que refleja la alianza, cuando a Jesús le preguntan si debe pagarle impuesto al César. Y Jesús pide una moneda. Y Jesús dice, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Del César. Pues dale al César lo del César y a Dios lo que de Dios. Ahí, eso que fue escrito por políticos, por estrategas políticos, entonces lo que le estaban diciendo al pueblo, ustedes pueden ser cristianos, pero tienen que respetar la ley. Claro. Y tienen que respetar al César. Los que escribieron eso, que fueron unos estrategas a tal punto que dividieron la historia de la civilización humana con esa obra maestra que deben darle 20 premios Nobel póstumos, que se llama la Biblia y el Nuevo Testamento. Sin embargo, como que tú te estás arrepintiendo. No, Israel como Estado, Julio, sigue siendo tan fundamentalista como la mayoría de los estados musulmanes. Inclusive en Israel, yo le di mucho seguimiento a las elecciones donde salió Netanyahu y había una candidata, Tzipi Livni, que no podía poner su foto en los medios de comunicación porque las mujeres no se pueden promover según la Torá. Entonces, cuando ponían la foto de ella en la valla, los ortodoxos iban y la pintaban de pintura blanca la cara.
En Israel hay autobuses donde los hombres van delante y las mujeres detrás. ¿Por qué? Porque Israel sigue siendo un estado con ribete fundamentalista conforme a los esquemas que estableció el Viejo Testamento, no el Nuevo. Israel, que oigan lo que yo le voy a decir, porque este tema se conoce poco aquí. Israel es la principal potencia del mundo en materia de registro de patentes. Ya le pasaron a los españoles. Ahora, Israel, que ha inventado la mayoría de los dispositivos tecnológicos que nosotros tenemos ahora mismo usando en el mundo moderno, Israel tiene un instituto que se llama la SOMAT. Y la SOMAT se dedica exclusivamente a armonizar la tecnología con la Torá. Es un estado fundamentalista a la usanza del Viejo Testamento. Nadie se explica, a menos que no sea por ese fundamentalismo, que Israel sea hoy una amenaza de guerra mundial. Cuando en el mundo hay muchísimos territorios, y Juan Bosch explica muy bien que Israel no tenía nación hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenía patria. Y esa es una patria fundamentalista, basada en la religión, que tanto daño, cuando se lleva a esos extremos, le hace a la humanidad. No argumentaba que no era un estado fundamentalista. Y religioso, basado en el Antiguo Testamento. Lo que argumentaba era que tienen interpretación especializada, es decir, a nivel de escuela sí. Que la democracia que tenemos nosotros en el cristianismo, de que cualquier cristiano coge la Biblia, la lee y la interpreta, ellos no la permiten. Es decir, el Talmud lo interpretan gente especializada en el Talmud. Si usted quiere lectura del Talmud, usted va a una escuela especializada o usted va a una sesión talmúdica especializada. Pero eso de que cualquiera coge una Biblia, se pone a leerla y se pone a interpretar lo que ella dice, ellos no lo permiten. Sí, Julio, pero Israel ha provocado más muerte por ese fundamentalismo. Perfecto, que todos los radicales que tú citas ahorita. Yo no he discutido eso. Amparado en el Génesis. No he discutido eso. Ahora ellos son apenas el 0,2% de los creyentes en el mundo. 14 millones. Pero son una potencia mundial nuclear. Sí. ¿Entiendes? Los israelíes son una amenaza de la paz pública, de la paz mundial, por ese fundamentalismo religioso. Aunque yo no comparto lo que la cita de Leonel. Leonel no tiene que hacer referencia de Moisés. Es del Papa Francisco. La mayoría de las cosas que Moisés hizo no están demostradas científicamente. Mira, el modelo religioso de liderazgo responsable es el Papa Francisco. No Moisés. Moisés mataba gente. Cumplió un año ayer. Y mandaba a quemar pueblos. Cumplió un año antes de ayer del papado del Papa Francisco. Sí. Increíble los cambios que ha tenido la iglesia en la imagen y en la forma de conducción por el Papa Francisco. Pero mira, los debates religiosos siempre son muy interesantes y contradictorios. Vamos a ver si en Nueva York seguimos Sí, pero déjame decirte algo. Cuando tú coges la Biblia y tú divides la conformación entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, te vas a dar cuenta que el Nuevo Testamento tiene una estructuración más cómoda para ser entendible por el cerebro humano. ¿Por qué? Porque es la narración de una historia sobre la visita de un hombre a la tierra, encarnado en el vientre de María, y a raíz de ahí vienen los 4 evangelios, vienen las cartas, el cristianismo, viene toda la parte, de Jesús. O sea, el Nuevo Testamento marca Jesús para acá. Ok. El Viejo Testamento es más complejo y es más difícil de asimilar y de entender por las contradicciones entre los distintos actores de la época, por los enfoques, como decía Julio esta mañana, y las interpretaciones que cada grupo le da, por la conformación de las tribus y de las familias. Hay libros, por ejemplo, mis libros preferidos del Antiguo Testamento son Reyes. Porque en los 2 libros de Reyes tú tienes una serie de anécdotas, de historias y de ejemplos que te sirven hoy. Tú lees, pero Víctor, la historia. ¿Tú sabes lo que es que tú concibas que una mente sana y lógica pueda pensar que Dios, que se supone que es el Dios de todos los humanos, tenga un país preferido? Lo que pasa es que como dice Julio, eso es una locura, señores. Sí, pero tienes que Por eso esa gente se está matando. Pero tienes que irte al contexto. Medio Oriente. Pero ¿por qué yo tengo que irme al contexto? Déjame explicarte, porque en esa época los pueblos no son lo que son hoy día. El mundo en esa época no era lo que es hoy día. Israel es o sea, tú no puedes ver el Israel, el pueblo de Israel del Viejo Testamento, no es Sharon ahora, Ariel Sharon y Netanyahu. Ese es el creciente fértil, Víctor. Lo que yo te quiero decir es que yo no puedo llevarme de la historia de la Biblia, yo tengo que llevarme de la historia de la civilización y la ciencia. Porque la Biblia la escribieron ellos. Pero tienes que irte al contexto de esa época. O sea, cuando se habla del pueblo de Israel en ese momento, no lo veas hoy como el pueblo de Israel que está incrustado en medio de Medio Oriente. Pero yo quiero pedirle al programa, porque mi comentario tiene otra parte, 1 minuto para explicar lo siguiente. Para que Víctor
para yo decirle a Víctor lo que por qué yo no me baso en eso, yo nada más lo busco como referencia. Miren, señores, cuando el hombre dejó de ser sedentario, porque apareció la escasez, el hombre tuvo que sembrar. Se convirtió en agricultor. Y ahí entonces empezaron las ciudades. ¿Qué pasa? Que un grupo de hombres no sembraba, sino que se convirtió en ganadero. De ahí viene la palabra ganancia, porque en alemán ganado significa, en pasto significa ganancia. De ahí viene la palabra capital, de cabeza, de ganado, porque el ganado se multiplicaba muy rápido. De ahí que viene el capitalismo, de ahí es que nace cuando aparece el fenómeno del escasez. Ahora, ¿qué pasa? Que los que sembraban tenían un problema, un hándicap, y era que cuando hacía sequía se le dañaban la siembra. Ustedes no van a encontrar ratos de esclavitud a la orilla del río Nilo, porque siempre tenían agua. ¿Dónde hay esclavitud? Donde no había agua. Por eso esa zona se le llama el creciente fértil. ¿Qué pasó con los ganaderos y los agricultores? Que los ganaderos, como tenían el factor de la movilidad y se llevaban su ganado para donde había pasto, sus vacas para donde había pasto, entonces esclavizaron a los agricultores. ¿Cómo el Génesis registra eso? Pues Dios retenía, Adán y Eva tenían 2 hijos, Caín y Abel. Entonces Abel era ganadero y Caín era agricultor. Entonces Caín le hacía ofrenda de higo a Dios y a Dios no le gustaban. A Dios le gustaba la carne. Entonces aceptaba las ofrendas de Abel porque Abel era ganadero. ¿Por qué fue que lo mató entonces? Porque se quilló a Caín. Porque Dios le rechazaba sus ofrendas de higo. La envidia. Eso lo dice Génesis 3:1 y 4. La envidia. Entonces, es la primera demostración en la Biblia pero, de la envidia que sentía porque sentía que era preferido, que su hermano era más preferido que él. Sí, pero si tú te vas en la Biblia, tú lo vas a entender así. Si yo busco la historia de la civilización, yo te voy a concluir que los ganaderos escribieron el Génesis. Y convirtieron a Abel en una víctima histórica porque era de lo de ellos. ¿Por qué ellos escribieron la historia? Porque la historia la escriben los que ganan. Lo que pasa es que y los agricultores terminaron siendo esclavos de los ganaderos. Ahí entra la fe. Esa es la historia de la civilización. Ahí entra la fe, José. Ahí entra la fe. Muy sencillo. Si tú como hombre de fe, si tú como cristiano te empoderas de esa historia como parte del inicio de nuestra humanidad, entonces tú crees sin necesidad de que tengas que ver, como le dijo Jesús a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver, porque cuando tú entras ya en la concepción de la fe, y eso es muy profundo y muy contradictorio. El que cree sin ver es un loco. No necesariamente, José. No necesariamente. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esa camisa es verde? No necesariamente. Cuando tú me puedes decir, es una ilusión. Cuando termina la ciencia, vamos a analizarla. Pregúntale a los científicos que no se explican situaciones que suceden, sobre todo, en corrección de situaciones, en cura de enfermedades, en distintas situaciones. Y hay una visión Seguiremos física, debatiendo. material, y hay una visión interna. Son las 9:32, tenemos 17 minutos. También. Adelante. También. Entonces, Todo depende. En este mundo traidor, nada es vamos a dejar que José concluya, entonces. Todo depende del color del cristal con que se mira. José de Campo Amor. Ramón. Ramón de Campo Amor. Solo cita Juan Bosch. Vamos a concluir. Miren, entonces, señores, el comité político Reinaldo Pared nos dio. Oye, esa vaina. La del Antiguo Testamento para el comité político. No seas tú pendejo. ¡Cambio fuera!